Daniela Trello. ¿Qué la hace especial? Es sobreviviente de feminicidio, víctima de violencia de género, vicaria y familiar. Justo al demostrar que sí había una violencia, que sí estamos en riesgo mi hijo y yo, para empezar ha sido una violencia institucional increíble. Después de que la violencia fue en escalada desde el celular, desde hasta violencia física, que fue cuando me intentó atropellar por llevarse a la fuerza a mi hijo. Fue una serie de 7 carpetas de investigación en donde la fiscalía fue muy fácil que me dijera no hay afectación después de que me arrastró, me intentó ahorcar. Fueron diversas violencias que para la fiscalía fue muy fácil decir archivo tus carpetas ante que las autoridades no hacían nada jurídicamente por salvar mi vida. Sigan votando por ellos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Los Vigilantes, la voz de la ley, en esta nueva etapa en un video podcast. Bienvenidos. Maestra Perla Razo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio y muy contenta de estar compartiendo estas disertaciones con todos. Tony Martínez. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, por vernos, escucharnos. Listos para el episodio de hoy. Muchas gracias. Y en esta ocasión nos acompaña una invitada muy especial, cuyo nombre es Daniela Trello. ¿Qué la hace especial? Es sobreviviente de feminicidio, víctima de violencia de género, vicaria y familiar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Apreciamos, no sabes cuánto que estés aquí. Muchas gracias. Debe ser complicado. Muchas gracias. Sí, pero con la mejor intención de aportar lo necesario para que sepan las experiencias que vivimos. Muchas gracias. Mi nombre es Eric Rodrigo, co-conductor de Los Vigilantes, la voz de la ley. Empezamos. Este episodio decidimos intitularlo Metaperitajes y perspectiva de género. Y para tener un contexto global y generalizado, doctora Perla Razo, ¿qué es un metaperitaje? ¿Y cuál sería la diferencia entre un metaperitaje sin perspectiva y con perspectiva de género? Ok, muchas gracias. Bueno, primero hay que entender que una metapericial consiste de manera muy sencilla en hacer un análisis técnico, metodológico y protocolario respecto a un documento de la misma especialidad. Por ejemplo, se pueden hacer metapericiales en psiquiatría, medicina, psicología, antropología, trabajo social. Todas las especialidades pueden hacer una metapericial. Perdón, es el peritaje de un peritaje. Por eso es una metapericial, ¿no? Okay. Como la metacognición dentro de esto, ¿no? Entonces, es hacer justamente un análisis desde una misma ciencia de un documento. ¿Con qué intencionalidad? Revisar si metodológicamente se cumplieron criterios. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque creo que es una de las grandes discusiones y de los malos entendimientos de las metapericiales. Si bien los profesionales tenemos autonomía profesional y podemos decidir bajo qué lineamientos metodológicos hacemos nuestros dictámenes, sí existen protocolos, sí existen metodologías para cada una de las áreas que son idóneas y recomendaciones diferentes para cada asunto en particular. En el caso de la psicología, pues tenemos guías especializadas, tenemos protocolos de la Suprema Corte, ¿no? En interseccionalidades, infancias, discapacidades, etc. Y por supuesto el tema de género. Hay que entender que la perspectiva de género es una metodología, es una forma de construir un documento en primer concepto sin estos estereotipos vinculados a si eres hombre, si eres mujer, qué te toca, qué no te toca. No esto. Por supuesto que se ha enfocado mucho en el tratamiento que se tendría que buscar en el acceso de las mujeres a un sistema de justicia. No es exclusivo el género igual a mujeres, pero sí se está buscando un mayor acercamiento porque hay mayores estereotipos y mayores recargas estructurales de violencia, tanto sistémica, estructural, a las mujeres y a las victimizaciones que sufren. Entonces, ¿qué veríamos en un dictamen de cualquier área sin perspectiva de género? Estos estereotipos, estas percepciones, estos sesgos de los propios peritos que atribuyen ciertas cosas por el hecho de ser mujer. 2, la perspectiva de género debe entender vulnerabilidades que se tienen, cualquier tipo de vulnerabilidad,
interseccionalidades y la violencia a nivel estructural, ¿no? Y aquí sí es una cuestión muy importante de entender los contextos sociales desde estas perspectivas de género, desde estas miradas de género, y entender qué es lo que pasa en cada uno de los contextos específicamente, y digo, haciendo alusión a Dani, nuestra invitada, desde estas miradas de las violencias estructurales que sufren las mujeres. Muy bien, gracias. Dani, ¿cuál ha sido tu vivencia, tu experiencia en el largo camino de las instituciones desde que has sobrevivido a la fecha con relación a cómo se ha abordado tu asunto, cómo han estudiado materias diversas desde el punto de vista pericial, ¿no? Las personas que te han estudiado? ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Gracias. Bueno, para empezar, ha sido una violencia institucional increíble. La verdad, es algo que se vive diario. Quisiera uno el decir, cambian las gestiones y va a ser diferente. No es de esa forma. Lamentablemente, como mujeres que hemos vivido diversos delitos de violencia, es muy complicado el poder demostrar pues todo lo que nos ha pasado, todo lo que hemos vivido. Precisamente por eso, por la falta de conocimientos y sobre todo de profesionalismo en estas instituciones al momento de hacer estos peritajes. Quiero dar un poquito del contexto de la violencia en escalada que yo tuve, que de este lado como mujeres, para nosotros es fácil decir, no es necesario ser tan especialista para poder comprender toda la violencia y que claro que hay una afectación. Desafortunadamente, para los especialistas tienes que ir sangrando con golpes y no necesariamente a veces existe eso en las mujeres. Desde mi experiencia con mi proceso, después de que la violencia fue en escalada desde el celular, desde restringirme varias cosas, hasta violencia física, que fue cuando me intentó atropellar por llevarse a la fuerza a mi hijo. Fue una serie de 7 carpetas de investigación en donde la fiscalía fue muy fácil que me dijera no hay afectación después de que me arrastró. Hoy lo puedo compartir de esta forma, pero me intentó ahorcar. Fueron diversas violencias que para la fiscalía fue muy fácil decir no hay afectación, archivo tus carpetas sin importarle el riesgo en el que yo me encontraba ante que las autoridades no hacían nada jurídicamente por salvar mi vida. En el 2018 yo inicio estas carpetas de investigación, me practican toda una serie de peritajes en los cuales en ninguno hay afectación para la fiscalía. Mi hijo también fue víctima de violencia. Por ser tan pequeñito, tampoco había un peritaje en el cual él lo pudieran evaluar si tenía una afectación. Tuvimos que intervenir junto con mis abogados y la Comisión de Derechos Humanos para poder demostrar que estos peritajes no estaban bajo lineamientos, con perspectiva, y es como logramos sacar las carpetas de investigación hasta el 2021. Del 2018 al 2021 yo viví con miedo, escondiéndome de que esta persona en cualquier momento me fuera a hacer algo, lo que no había cometido, ahora sí lo fuera a cometer. Y el poder demostrarles a las autoridades, pasó todo este tiempo para demostrar que los peritajes no estaban correctamente. Logramos sacar las carpetas de investigación, demostrando junto con la Comisión de Derechos Humanos que los peritajes no estaban bajo lineamientos, y es como se logra tener en prisión a esta persona hasta el 2021. Entonces, justo es un periodo muy largo que para mí fue estar con miedo, estar sobreviviendo, porque no sabía qué iba a pasar en este aspecto, y que para las autoridades, después de toda la violencia que vivíamos, ellos decían que no había delito que perseguir. Y lamentablemente, penalmente, si no hay una afectación psicológica en la violencia familiar, no puede continuar nada. Es muy lamentable que esto es una parte que realmente todas las mujeres vivimos
el que la carga para demostrar la afectación recae sobre nosotras para que se continúe en un proceso legal, que lo que realmente hacen las autoridades para analizar un contexto de violencia, cómo la violencia va en escalada y que nosotras pues estamos en un riesgo, y por no tener una afectación en un documento no hay legalmente algo que pueda protegernos. Muy bien. Tony Martínez. Sí, bueno, creo que es importante en este punto. Primeramente, la invitada, como bien lo explica, este caminar, este proceso. Efectivamente, en las fiscalías es un andar incierto, en la falta de atención, falta de personal, falta de insumos incluso. Y creo que todo es una bolita de nieve que al final les cae a las víctimas, ¿no? He tenido la oportunidad de acompañar diversos casos de violencia, tanto de manera pro bono como de manera particular. Y en todos los casos es igual, ¿eh? O sea, no hay yo que tengo contacto con la justicia, no hay una diferencia, entre si eres un particular, eres una persona común. Todas las fiscalías están igual de rebasadas. Eso por un lado. Por otro, no existe en las fiscalías hoy en día un protocolo de atención. Porque lo que nos habla la invitada es justamente esta parte, la nula atención. No hablemos de especialidad, ¿no? Porque eso ya es pedir mucho, pero hablemos de la atención, ¿no? Una atención humana, cálida, una atención que sea comprendida desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Pues porque justamente llegas y pues el Ministerio Público no sabe. Si no sabe de tu asunto, porque se lo acaban de pasar. Si no, pues porque hubo cambio de fiscal. Si no, pues porque hubo cambio de fiscal general. Y todos son pretextos y son pretextos y son pretextos. La invitada lo acaba de explicar, fueron más de 3 años, 4 años para poder judicializar su asunto. ¿Qué es judicializar para el auditorio? Pues es llevar tu caso ante un juez, que un juez valore esa situación, el hecho que fuiste víctima, y diga si se vincula a proceso a una persona, aún y se le imputa un proceso penal, y pues se le sanciona por ese delito que haya cometido. Más de 4 años. Y eso porque, como bien lo dice, pues a través de abogados, a través de instituciones de derechos humanos, a través de colectivos, a través de la sociedad civil involucrada, es que se logra este tipo de acciones y de resultados. Y entonces, si lo pasamos a la otra área de una persona que no cuenta con esa red de apoyo, pues es un caso más. Es un caso más y es un caso impune más, y que ese caso que se quedó impune, seguramente tiempo después, si no cesó esa violencia, pues es una víctima de feminicidio en un peor escenario, o es víctima de lesiones en un escenario mediano, o sigue existiendo un hostigamiento, porque como bien lo dice la invitada, es una escalada. ¿Y esa escalada de qué depende? Pues de la manera en que la autoridad ministerial y judicial pues puedan hacer que cesen esos actos. ¿Qué tenemos para eso en la ley? Porque sí existen, hoy en día existen estas medidas de protección, se le llama. ¿Medidas de protección en qué aspecto? Pues en el aspecto de eso, de proteger a la mujer en esa situación vulnerable y que cese la violencia. ¿Ok? Es cesar la violencia. Ese es el objetivo principal de una medida de protección. ¿Para qué? Pues para evitar esa escalada, para que siga aumentando y frenarlo y frenarlo. Entonces, ¿para qué sirve? Pues para eso. Para que entonces se pueda proteger a la víctima, pueda llevar su proceso y se pueda hacer una investigación. Y una vez que se documente esa investigación y la autoridad, la fiscalía haga los actos de investigación pertinentes, se pueda llevar el caso ante un juez. Pero para ese transcurso, pues obviamente es todo este andar, es todo este caminar. Y ahí es en donde, por lo que escucho, pues llegamos al punto de las periciales y metaperitajes, ¿no? A mí me ha tocado estar de los dos lados, tanto como defendiendo a una persona investigada, como asesorando a las víctimas, perdón. Y estar en ese punto te hace ver estos dos lados, ¿no? Cuando tú haces un peritaje, cuando la fiscalía hace un peritaje para tu víctima, pues entonces tienes que valorar, ¿no? Y tú lees, pero tú no puedes intervenir como abogado. ¿Por qué? Pues porque la fiscalía lleva la batuta. Entonces, una vez que tú lees esa pericial y dices, no, bueno, le falta metodología, le falta técnica, le falta estudio, le falta análisis, le falta esto, no manejo este elemento de estudio, pues tienes tú como víctima
pues tienes que gastar para generar uno particular. Ese es un gasto. Y es un gasto que tienes que hacer mutuo propio para poder darle este avance a tu carpeta de investigación. Eso es por un lado, ¿no? Ahora por el otro. Llega la pericial de la fiscalía y vas como la persona investigada, haces un metaperitaje para poder defender, ¿no? Para poder defenderte, y poder tener esa vina. Con un peritaje tan deficiente como los que hacen las fiscalías, llegas con un juez y ¿qué dicen? Pues no, es que ese peritaje está mal hecho, no seguiste el protocolo, no seguiste el manual, no analizaste perspectiva de género, no analizaste perspectiva de infancia, por ejemplo, en caso de niños, no analizaste estos elementos, no grabaste la sesión y entonces te nulifico, y adiós 4 años, 5 años, los años que te hayas tardado en poder llevar ese asunto ante un juez de control, pues se cayó y no importó para nada. Y entonces es ahí donde creo yo que tenemos que hacer la reflexión de estos casos, ¿no? De las dos perspectivas, tanto de un buen peritaje, que hablamos de las fiscalías, pues hace falta eso, ¿no? La preparación, la capacitación técnica. Yo he escuchado, como lo dijo la invitada hace un momento, están en paro, los peritos requieren mayor salario, todo eso es entendible, ¿no? Como el Poder Judicial, que también en este momento está en paro. Todo eso es entendible, pero a ver, nosotros ponemos una balanza. Y yo creo que en esa balanza del servicio público, pues ellos saben que finalmente los afectados no es el gobierno, no es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, la jefa de gobierno, el fiscal, no, a ellos les da igual. Ellos están en una situación política, a ellos lo que les interesa es que los que votaron por ellos, pues sigan votando por ellos. No le interesa el usuario de justicia, como nosotros. Si ustedes como peritos, una ciudadana, una víctima busca justicia, yo como abogado, pues nosotros sí nos afecta. ¿Por qué? Porque la sociedad en general busca eso, pues busca que se le escuche, que se le imparta justicia. Y cuando llegamos a este punto de decir, bueno, ¿por qué no sé? Es que sí es entendible. Pero a ver, es una situación de capacitación. Es una situación técnica. ¿Por qué no se ha invertido? ¿Por qué no se invierte, mejor dicho? Porque no se ha invertido y no se invierte hoy en día en esa capacitación. Y entonces, ¿qué hace? Pues esa mala capacitación técnica de los peritos, pues hace que emitan malos peritajes, malas periciales, y que entonces eso también genera impunidad. A la larga, cuando tú llegas en un caso ante un juez de control y te contratas otro perito y te echa abajo tu peritaje de la fiscalía, pues eso ya te generó impunidad, porque entonces ya no se vinculó. Y para que ese caso vuelva a llegar, se haga otra pericial, lo que tú quieras, ya pasó el tiempo, ya no existen rasgos de violencia, ya no existe sintomatología, la persona fue a terapia, ya pasaron muchas cosas. Claro. Y ya no es detectable. Entonces, como primera reflexión, lo dejaría ahí. Perdón, voy a tomar la palabra porque me parece sumamente importante lo que comenta Dani y Tony. Entendemos totalmente que las fiscalías están rebasadas, ¿no? Que hay lamentablemente una gran cantidad de víctimas en nuestro país, pero sí creo que la mala praxis es una de las banderas principales que tienen los peritos de la fiscalía. Y lo digo como perito particular, en donde reviso de manera constante. Yo creo que el fuerte de mi trabajo, el 60% de los dictámenes que hago son metapericiales. Y justamente es por esto, porque existen deficiencias que no tienen que ver con el sistema. A ver, elegir una buena metodología no tiene que ver con tu sistema, claro, o no tiene que ver con que tengas 50 evaluados, ¿no? Tiene que ver con la formación, tiene que ver con la praxis. Y sí creo con la humanidad, con ese valor de servicio que tenemos ante las víctimas, ante las infancias. Y algo que me parece desde mi lado de las metapericiales que nos pone en una situación tan terrible del acceso a la justicia, porque efectivamente, o sea, tú haces una metapericial, le quitas valor probatorio a este dictamen, hablemos de lo que conozco, la psicología, y una víctima no va a acceder a la justicia. Claro. O al contrario, porque también están los otros casos, un dictamen que el juez valora y una persona va a estar en una prisión preventiva por un dictamen que a lo mejor no tiene un sustento metodológico adecuado, ¿no? Y bien importante, porque me ha pasado mucho que dicen, es que antes de que aceptemos la metapericial, vamos a mandar con la unidad de peritos encargados de la fiscalía que revise el dictamen.
Pues claro que todos sus dictámenes dicen que están hiperpadrísimos, ¿no? Y te dicen, es que se apegó a nuestro acuerdo. Se apegó al acuerdo de la fiscalía. El 2001, ¿no? Del 2001, y uno revisa el acuerdo y dice, ajá, pero aquí dice entrevista, haz unas pruebas y haz tu dictamen. No, pues entonces claro que está bien hecho. Pero si nos vamos a necesidades particulares, yo tuve la fortuna invaluable de conocer a Dani y acompañarlo un poquito en su proceso. Y algo que platicábamos mucho ella y yo era este acceso que se le da a la justicia a los niños, ¿no? Este acceso de, pues claro, aplícale pruebas, está muy pequeñito, entonces no lo podemos evaluar y estamos dejando en estados de indefensión, estamos dejando en estados de vulnerabilidad a las víctimas, a la infancia, ¿no? Estamos dejando libres a personas que deberían estar en un proceso jurídico, ¿no? Estamos dejando a personas en estados de vulnerabilidad en donde sus agresores pueden, pues lamentablemente, y lo diré así porque así es, terminar con la vida de las víctimas, ¿no? Con la vida de los hijos de las víctimas. Entonces, sí me parece bien importante, y ya voy a cerrar mi boquita un rato, poder llevar a cabo estos dictámenes con el entendimiento de la responsabilidad que se tiene. No es que somos de la fiscalía, entonces tenemos que hacer esto, somos de las defensas. No, somos personas que participan en un proceso jurídico. Claro. Y de lo que yo ponga en ese dictamen dependen muchas cosas. Y de lo que yo haga dependen muchas cosas. Y creo que a veces no tenemos claro ese entendimiento y por eso, desde mi lado, es muy fácil quitarle un valor probatorio a un dictamen de la fiscalía, ¿no? De ese tipo. Uh-huh. Bien. Dani, ¿qué resultados obtuviste con la intervención de peritos particulares que elaboraran metapericiales? Pues justo al demostrar que sí había una violencia, que sí estamos en riesgo mi hijo y yo, y que justo eso fue lo que dio que dejaran en prisión preventiva justificada. Actualmente ya tiene una sentencia de 12 años de prisión. Y con todo y eso la violencia no ha cesado y seguimos trabajando intentando, ¿no? Con la fiscalía demostrar este contexto de violencia que continúa porque no hemos podido recuperar nuestra vida. El Estado no ha garantizado que nosotros podamos vivir libres, sin miedo, el poder transitar, ¿no? Correctamente. Actualmente tenemos custodia permanente de policía de investigación por lo mismo, entonces ha sido una situación muy compleja. Hoy yo les pido encarecidamente a todos los responsables del acceso a la justicia, de todos los profesionales en psicología, en trabajo social, que hagan las cosas de una forma responsable porque nosotros dejamos en sus manos nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos y de eso depende que nosotros continuemos en esta vida. Muy bien. Antes de iniciar esta grabación, este video podcast, nos compartías que tienes una asociación civil. Así es. ¿Nos quieres contar cómo se fue formando, cómo se empezó a gestar, cómo se ha desarrollado y en la actualidad en dónde están? Sí, claro. Bueno, todo inició desde mi proceso, desde los caminos que empecé a formar con autoridades, con mesas de atención en las instituciones, con el propósito de que todos los errores que se han cometido dentro de mi proceso no se cometan con otras mujeres y con otras infancias. Actualmente tengo una recomendación por violaciones a derechos por parte de la Fiscalía, es la 01-2023, en donde ya se me dio el acto de reconocimiento de responsabilidad por parte de la Fiscalía y esto es como el inicio y el compromiso por parte de las autoridades para que todos los errores que se cometieron con el tema de tentativa de feminicidio y violencia familiar no se vuelvan a cometer. El propósito al inicio era una colectiva, se llama Deconstrucción Violeta. Esta colectiva la inicié junto con mi familia y algunas compañeras y decidí darle esta formalidad, convertirla en una asociación civil y bueno, realmente el propósito es dar acompañamiento
integral desde nuestra experiencia, que no somos profesionales, sino simplemente sobrevivientes y manejamos el mismo lenguaje y nos entendemos, y desde el amor lo hacemos en esta compañía de mujeres junto con sus hijos. Muy bien. Esta asociación civil, ¿me recuerdas el nombre? De Construcción Violeta. De Construcción Violeta. Ok. ¿Cómo pueden contactarte las personas? ¿Cómo has ido generando pues mayor apoyo? Sí, nos encontramos en todas las redes sociales, justo como de Construcción Violeta. Y estamos también ubicados en Benito Juárez, en la colonia Portales. Ahí tenemos un pequeño espacio en donde podemos recibir a quien desee que les empecemos a dar el camino de acceso a la justicia. Uh-huh. ¿Cuentan con apoyo o respaldo jurídico, psicológico, trabajo social? ¿Tienen un staff que los esté apoyando de manera pro bono, como dice Tony? Es decir, sin recibir honorarios. Sí, bueno, apenas estamos conformados por un abogado, una chica de trabajo social y una psicóloga. Estamos formando, no ha sido fácil, la verdad, es muy complejo hacer todo esto, pero como lo digo, desde el amor creamos todos estos espacios para otras mujeres y sus infancias, y vamos con la mirada de que lo vamos a hacer crecer esto día a día. ¿Ofrecen teleconferencias o asesorías remotas vía Zoom, por ejemplo? Perdón por el comercial, pero bueno, no supe cómo decirlo sí, de otra manera. De hecho, llegamos a organizar cuando urge, sobre todo. Nos manejamos con los mismos abogados de la fiscalía dando ese seguimiento, pero cuando tenemos cosas complejas, tenemos ahí como varios abogados que de momento nos apoyan y hacemos esta conexión en vía remota. Lo mismo con una psicóloga y con algunos trabajadores sociales. Nos ha funcionado también tener trabajadores sociales. Uh-huh. ¿Hay asociaciones civiles similares a la que tú integraste? Sí. ¿Y están en comunicación, en una especie de red? Sí, de hecho trabajamos en conjunto. Ahorita, por ejemplo, Madres Libertarias, que es de violencia vicaria, Madre e Hijo en Libertad, que son específicamente de psicólogas, no dan otro tipo de acompañamiento. Somos ellas, tratamos de hacer hermandad entre nosotras para podernos acompañar en diversos temas. Por ejemplo, de Construcción Violeta toca temas de alto impacto. Madres Libertarias son temas de violencia vicaria. Madre e Hijo en Libertad, solo con acompañamiento psicológico. Y así vamos haciendo esta conexión entre nosotras. ¿Cuántas ACES son? ¿Cuántas asociaciones civiles? 5. Son 5. Ahorita somos 5 que trabajamos. Estamos en una situación muy compleja porque desafortunadamente se forman colectivas que no tienen este compromiso y cobran a las víctimas. Se manejan mediante cobros, ¿no? Y fraudes y todo esto. Entonces tratamos de acompañarnos quienes lo estamos haciendo de una forma desde el acompañamiento por nuestros propios procesos y nuestras propias vivencias, y teniendo el compromiso de que después es muy complicado que si uno vive violencia, ¿no? Desde otro lado, que entre nosotras también nos violentemos, es muy compleja esa situación, pero sí existe. Y entonces yo siempre les he dicho, pregunten, investiguen, acérquense y no permitan que pues las defrauden, ¿no? Porque también se aprovechan de la vulnerabilidad de las víctimas en estos momentos y se acercan grupos que realmente pues empeoran las cosas. De estas 5 asociaciones, periódicamente tienen reuniones a manera de pues congreso, comité o algo similar para intercambiar sus avances, compartir sus resultados. Sí, de hecho, no son tan seguidos porque tenemos diferentes horarios. Por ejemplo, yo estoy integrada en esto, pero soy enfermera. O sea, mi principal profesión es enfermera. Soy enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social y
doy un plus también para ver a muchas mujeres y muchas infancias en este acceso a la justicia, pues más libres, ¿no? Más tranquilas. Y muchas de nosotras así son madres, muchas son psicólogas, otras también son abogadas, y vamos haciendo ese conjunto entre nosotras y pues también maternando. O sea, es complejo esta situación, pero lo hacemos desde el amor, desde nuestros propios procesos. Dani, te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación. ¿Cuál sería tu reflexión final en esta intervención? Nuevamente, pedirles encarecidamente a todos los especialistas que tomen con la seriedad necesaria los procesos de las mujeres, de las víctimas, de las infancias, porque literal tienen nuestras vidas en sus manos y de sus resultados dependen nuestras vidas. ¿Algún WhatsApp que nos quieras compartir o solo tus redes sociales? Sí, solo redes sociales, nos pueden mandar mensaje y nosotros nos comunicamos inmediatamente, respondemos muy rápido. Muy bien, gracias. Perla. Bueno, pues creo que los peritos, las peritas, necesitamos entender que lo que nosotros hacemos tiene una responsabilidad, que como bien lo dice Dani, tenemos vidas en nuestras manos, libertades en nuestras manos, y que creo que hay que entender que cualquier cosita que nosotros coloquemos en una carpeta de investigación, cualquier participación que se tenga y que esté en una carpeta de investigación, tiene una contribución para el acceso a la justicia. Entonces, me parece que es muy, muy importante agradecer a Dani. Sabes que te admiro, te respeto, te quiero y te acompaño siempre. Y muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Tony Martínez. Pues bueno, creo que la reflexión es justamente este episodio hacia la sociedad, ¿no? Como bien lo dice la invitada. Yo lo decía en un podcast anterior, tenemos que involucrarnos. Si no nos involucramos, si todo lo dejamos, yo pongo mucho el ejemplo, con el servicio de salud. ¿Por qué voy a entender a los padres de niños con cáncer? Yo no tengo un niño con cáncer. ¿Por qué voy a entender a una mamá buscadora? Mi hijo no desapareció. ¿Por qué voy a entender a una víctima de violencia? Yo no soy víctima de violencia. Entonces, si seguimos con esa actitud individualista, nosotros mismos como sociedad, y bueno, más bien yo creo que por eso estamos hoy en día, esta sociedad que tenemos, ¿no? Esto es resultado del individualismo, de la separación que hemos tenido como sociedad, y yo sí creo y estoy en esa perspectiva de que la deconstrucción que se hace de la sociedad en lo individual es lo que genera justamente estos problemas. Entonces creo que este es un ejemplo claro de que como sociedad civil, si tú te involucras, si tú exiges, si tú no eres conformista con la actitud de la institución, vas a lograr resultados. El obtener, he escuchado que tiene una recomendación ya con reconocimiento de institucional, de responsabilidad. Lograr eso en este país es una gran travesía y es un gran reto. Entonces, lograrlo, yo te doy mi reconocimiento porque hacerlo más, sobre todo siendo enfermera, no siendo parte de esto, porque a veces he escuchado casos en los que es que soy abogada, es que soy esto, bueno, de ahí es un poco más fácil el caminito, pero si no estando en el gremio y te involucras, es de mayor admiración. Entonces, desde aquí también, la oficina que represento, Bautista y Garcés, cuente con nuestro apoyo, lo que podamos nosotros apoyarlos. También hacemos casos pro bono. Entonces, creo que esa es la reflexión final. Muchas gracias. Bueno, y por mi parte, pues también pienso que es admirable lo que haces. Sé que las enfermeras son por demás empáticas, ¿no? Pienso que son de los seres humanos más empáticos que existen. Felicidades, continúa. Grupo PERMA Asesores también te apoya, cuentas con nosotros. Uh-huh. Y pues no echar en saco roto que los metaperitajes no es sencillamente opinar de manera ocurrente. Me llega un dictamen y solo voy a buscar en qué pienso yo que no hizo bien el colega, ¿no? Como bien lo señalabas, ¿no? Tiene una metodología, es una técnica, es lo que yo pienso. Maestra.
Sí, sí, por supuesto, lo que hacemos no es tarea fácil, hay que estar muy enfocados en hacer nuestro trabajo desde lo que nos corresponde, desde el profesionalismo, y creo que para todos los que ejercemos una profesión, la que sea, pues todas nuestras profesiones tienen principios éticos, y creo que si partimos de ahí, pues el trabajo se va a hacer de una manera correcta. Muchas gracias. Bueno, pues gracias. Pero antes de despedirnos, entre otras sorpresas, auditorio, les comentamos que lanzamos ya nuestra revista. Este es el número 1. Se llama Cultura Forense, la publicación, y va dirigida precisamente a la violencia de otro tipo, ¿verdad? Pero la ley Olimpia e inteligencia artificial, que nada más no está de moda en este momento. No sé, en 50 años cuando nos vean, ¿no? La inteligencia artificial, claro, eso estaba Cuando de nos moda. vean los robots. Exactamente. Pero el día de hoy es más que importante, es más que interesante este tema. Y bueno, pues nos congratulo, equipo, por esta nueva publicación con la que esperemos aportar con testimonios como el que nos has compartido, y difundir pues la cultura forense. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Bye. Somos los Bye. vigilantes, la voz de la ley.